Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bendiciones. Es un nuevo, una nueva oportunidad para un nuevo video, como cada semana, una nueva entrega. Continuamos en el estudio eh, de Josué y bueno, avanzando ya dentro de los capítulos de este libro de Josué, pero sin antes, como cada semana, la oportunidad para que tú estés orando, para que tú estés entregando este tiempo y esta enseñanza, y para que tú estés pidiendo por sabiduría, discernimiento, inteligencia de parte del Señor para tu vida, para poder internalizar, para poder apreciar, para poder destilar las verdades espirituales que en su palabra están allí para cada uno de nosotros. Así que en este momento pon en pausa este video para poder entonces hacer la entrega de la oración. Amén, amén y amén entonces a esta oración que tú has hecho para preparar prepararte para esta clase. Y entonces, vamos a comenzar en la palabra del Señor, en el libro de Josué, y vamos a ir al capítulo 5, y vamos a estar trabajando el capítulo 5 y el capítulo 6, que son muy importantes en este relato, en esta historia. El capítulo 5 de los versículos del 2 al 9, no los voy a leer todo, pero voy a comenzar la lectura en el versículo 2 del capítulo 5, y dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Aquí vemos entonces nuevamente Dios estableciendo esto de la circuncisión. Tenemos que recordar que el tema de la circuncisión era una señal física de ese pacto que Dios había establecido primeramente con Abraham. Luego el pueblo este, fue circuncidado bajo el liderazgo de Moisés. Pero recuerden que ese pueblo estuvo vagando 40 años hasta que toda esa generación de incrédulos que no confiaron en Dios, que miraron las apariencias de los desafíos, ¿verdad? Como hemos estado mencionando, que no pudieron entrar en la tierra prometida por causa de esa incredulidad, de esa cobardía, de esa falta de fe. Ese pueblo pereció todo en el desierto, toda esa generación pasó. Y hoy los que están a punto de tomar la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, es toda una generación nueva. Y es una generación que no había sido circuncidada. Por lo tanto, acá vemos entonces que para entrar en esa tierra prometida, primeramente esa señal física de ser parte de la promesa de Dios, de ser parte del pueblo escogido de Dios. Entonces aquí aparece la circuncisión, la segunda circuncisión, simbolizando esa renovación del pacto de Dios con su pueblo. Esa renovación del pacto de Dios con su pueblo. Renovación, lo hemos estado mencionando hace muchas clases ya, hace muchos videos ya. Ese renovar, siempre renovándonos en las cosas del Señor, siempre renovando nuestros votos, nuestros pactos, siempre renovándonos en nuestra intimidad, renovándonos en nuestro compromiso, siempre renovando nuestra relación con Dios. Esa palabra renovación, ¿verdad? Nada en Dios puede quedar estancado, nada en Dios queda viejo, nada en Dios queda obsoleto, sino que en permanente renovación, en permanente renuevo y revitalización. Y así también el renuevo de este pacto simbolizando, ¿verdad? Eso. Y simbolizando y dando un sello, poniendo un sello en lo que tiene que ver con la obediencia y la purificación.
la obediencia y la purificación. Entonces, esto nos recuerda a nosotros que la importancia de una pureza espiritual y una obediencia a Dios en todo momento. Una pureza y una obediencia a Dios en todo momento. Podemos entonces eh, demostrar esta renovación, demostrarla, ¿verdad?, en nuestro compromiso, en nuestros principios, en nuestros valores como cristianos, como hijos de Dios. Entonces esa importancia, ¿verdad?, como decía hace un momento, de esa permanente renovación en las cosas de Dios. Entonces, este pueblo es llamado a ser circuncidado una vez más, no una vez más, sino de manera nueva, porque esta generación iba a pasar, entonces era educada, iba a ser educada, enseñada, ¿verdad?, para pasar. Y allí lo vemos a que Dios mismo dice, esta es la causa, en el versículo 4, por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Entonces esta nueva generación era enseñada acerca de, de la historia, ¿no?, del trato que Dios había tenido con ellos, y ahora entonces pasaban a ser parte de esta promesa y de este sello que tiene que ver con este pacto de Dios con su pueblo. Luego, en los versículos del 10 al 12, dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, esta Pascua que era el símbolo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, hoy es celebrada aquí en la tierra de Gilgal, aquí a la entrada de la tierra prometida. Entonces, ese fruto, ¿verdad?, esa liberación hoy se vuelve realidad, hoy se vuelve un hecho concreto. Hoy este pueblo, esta nueva generación del pueblo de Dios, come la Pascua, ¿verdad?, ese símbolo de la liberación, y también como símbolo de esa providencia divina, de esa providencia del cielo, porque anterior la providencia descendía en forma de maná y no le faltó alimento, pero ahora entraban en la tierra donde fluye la leche y la miel, donde los alimentos sobreabundan, y allí entonces comienzan a comer del fruto de la tierra, del fruto de la promesa de Dios. Comienzan entonces a percibir otra faceta, otra dimensión de la providencia de Dios, ahora dada a través de los frutos de la tierra prometida. Entonces ya nunca más necesitaron de ese maná, sino que ahora el alimento era el fruto de la tierra, un fruto de abundancia, un fruto de riqueza, porque era la tierra donde fluía la leche y la miel. Entonces aquí vemos que es importante la celebración, porque ella las celebraciones, ¿verdad?, nos ponen en un ánimo de regocijo, en un ánimo donde, la gratitud fluye de una manera especial, de una manera más armoniosa, más exuberante, porque recordamos, ¿verdad?, los buenos momentos. Y entonces en esta celebración de la Pascua
Este pueblo podía recordar esa historia donde nunca les faltó el alimento y ahora entraban en un lugar donde el alimento también allí fluía de manera especial, y entonces eso lleva a las personas a celebrar y a recordar la fidelidad de Dios y su providencia constante. Entonces es bueno tener estos momentos para reflexionar, para ser agradecido, para tener esa actitud de agradecimiento por todas las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Después habla aquí, continuando en el capítulo 5, un encuentro muy particular. Un encuentro muy particular. Aquí dice de los versículos 13 al 15, dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Y este personaje respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, este encuentro, porque después vamos a ver que viene la toma de Jericó, este encuentro con este enviado del cielo, con este comandante del ejército celestial, ¿verdad? Es un encuentro que tiene una implicancia y un significado especial, porque nos dice que la batalla a la cual estaban por enfrentar, esa batalla, es una batalla que le pertenece al Señor. Entonces, esto nos indica que como le pertenece al Señor, este pueblo iba a estar guiado por el Señor. Este pueblo iba a ir a la batalla, pero no iba a ir a la batalla armado con un escarbadiente, como decimos habitualmente nosotros, sino que iba a ir acompañado de Jehová de los ejércitos. Y el ángel del Señor iba a ir delante de ellos guiándolos. Este encuentro indica que que Dios les entregaba la tierra, pero les entregaba también la capacidad militar, la capacidad de fuerza, de choque, para ir y tomar aquello que Dios les entregaba. Y porque este pueblo que estaba habitando allí, el pueblo de Jericó, era un pueblo temido, era un pueblo de cultura militar de años. Era un pueblo donde la ciudad estaba fortificada. Entonces no era un enemigo cualquiera. Pero entonces tampoco este pueblo, el pueblo escogido de Dios, era un pueblo cualquiera. Era el pueblo escogido de Dios, y Dios no lo desamparaba, sino que iba a ir en pos de ellos, y que iba a ir con este personaje, ¿verdad? El ángel de Jehová, el comandante de los ejércitos del cielo, iba a ir a estar guiando a este pueblo. Y vemos algo muy importante: el reconocimiento, la humildad, al reconocer la autoridad de parte de Josué hacia este Señor, hacia este personaje, hacia esta representación, al ángel de Jehová. Entonces, en nuestras batallas diarias, en nuestros diarios conflictos, en nuestros diarias peleas, debemos de recordar que no estamos solos, y al igual que Josué lo hizo, rendirse delante de la presencia de Dios, así debemos hacer nosotros,
buscar de la guía espiritual, buscar de la guía y la ayuda de Dios, rendirnos delante de Él y reconocer su autoridad, su liderazgo y su poderío, y en Él regocijarnos y en Él reconfortarnos y en Él tomar fuerzas y ánimo para enfrentar diariamente los conflictos que debemos de enfrentar. En el capítulo 6 ahora, bueno, vemos una historia muy conocida, ¿verdad? Pero también una historia muy importante, porque es la toma de Jericó. Entonces, fíjense, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Si bien entonces este pueblo, como habíamos dicho, tenía una cultura militar, pero entonces también este pueblo había oído, ¿no?, de que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios vivo, el Dios de Israel, los acompañaba y hacía prodigios y hacía milagros. Y esas cosas se comunicaban, esos rumores, ¿verdad? Corrían por toda la región. Entonces este pueblo estaba amurallado, estaba dentro de las murallas, de los límites de esta ciudad, estaba allí encerrado, bien encerrado, a causa de estos hijos. Entonces, eh, Dios, ¿verdad? Les da indicaciones específicas, dice en el versículo 2 del capítulo 6. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Yo he entregado, ya lo entregó. Ahora lo que tiene que ir y hacer es tomar eso que Dios ya lo había entregado, pero ya lo había decretado de esa manera. Entonces, estas cosas son para que tú las tengas en cuenta. Cuando Dios ya ha decretado palabra de vida, palabra de bendición, palabra de bien, palabra de liberación, palabra de sanidad, cuando Dios ya lo ha decretado, ya lo ha entregado en tus manos, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como hizo Josué, seguir las indicaciones del Señor y ir a tomar aquello que Dios ya lo ha entregado. No caía como lluvia de colorcitos delante de Josué, esto que Dios ya había entregado. No, tenía que ir y actuar y en función de siguiendo las direcciones, siguiendo las instrucciones que Dios les dio, instrucciones específicas. Y muchas veces estas instrucciones, así como fueron las instrucciones para ir a este pueblo, ir a tomar esto que Dios ya le había entregado, ¿verdad? Muchas veces estas instrucciones no las entendemos o no cuadran con nuestro sistema de pensamiento. Fíjense, ir y caminar 7 veces alrededor, durante 7 días alrededor de la muralla, alrededor de la ciudad, dar la vuelta durante 7 días y en el séptimo día 7 veces la vuelta y después gritar. Son instrucciones, ¿verdad? Porque la leemos así y capaz que no reflexionamos como corresponde, pero en ese momento, ir y dar vuelta, ¿verdad? Entonces, cada día, durante 7 días, eso implica perseverancia, eso implica obediencia, eso implica mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. ¿Cuántas veces fallamos en esta parte de querer analizar todo, de querer que todo sea conforme a nuestros pensamientos, nuestra razón, y no obedecemos como Josué obedeció a Dios? Y recuerda que Dios le dijo: te he entregado, ya está entregado, pero él tiene que ir y obedecer y actuar como Dios así le ha dicho. Y entonces eso nos tiene que enseñar a nosotros, ¿verdad? Nos tiene que dar a nosotros esa convicción y esas ganas de imitar esta actitud de Josué. La actitud de la obediencia, la actitud de la perseverancia, la actitud de la humildad frente a las cosas de Dios y de la fe, esa fe que me lleva a mí a moverme en pos de la palabra que he recibido y por lo tanto ir y ser capaz de tomar la promesa que Dios ha dado a mi vida. Así que vamos a encontrar, ¿verdad?,
muchos desafíos en nuestras vidas, vamos a encontrar muchos obstáculos para poder tomar aquello que Dios ya decretó. Pero si nos mantenemos firmes a su palabra y si no dudamos en obedecer su palabra, entonces vamos a poder concretar, vamos a poder conquistar eso que Dios ha establecido para cada uno. Entonces, perseverancia, ¿no? Perseverancia, marchar, ir hacia adelante, actuar. Y de esa manera vemos que después los muros caen, los muros caen, los muros de Jericó caen. Entonces podemos confiar en Dios, en que si somos capaces de derribar aquellas barreras que obstaculizan nuestro avance, nuestra vida de fe crece, nuestra vida de fe va en aumento, nos fortalece y somos capaces entonces de vivir grandes victorias en Dios. Y aquí hay también en este capítulo una historia muy particular, porque en medio de en medio de esta destrucción, en medio de este conflicto, de esta situación bélica, hay una historia esperanzadora, hay una historia de compasión de parte de Dios. Y es el tema de Rahab y de toda su familia, la cual fue salvada por su fe, porque aunque no era del pueblo escogido, aunque era de un pueblo pagano, su fe, la fe en el Dios vivo, llevó a Rahab a actuar de una manera que fue beneficiosa para los espías, para la misión de los espías y por lo tanto para la conquista de los hijos de Israel, de la ciudad de Jericó. Y esto les trajo a ellos esta fe, esta convicción en el Dios vivo, en el Dios verdadero, y este actuar en función de la justicia de Dios trajo sobre la familia, sobre Rahab y su familia, salvación. Trajo salvación. Entonces esta historia, en medio de todo este conflicto, nos recuerda que Dios valora la fe y valora la acción de fe, la acción hecha basada en la fe. Cuando actuamos con integridad, para proteger a los demás, para proteger otras vidas, cuando actuamos con integridad, eso nos puede llevar a grandes bendiciones y a una salvación. Por eso nosotros no somos llamados a juzgar, nosotros no somos llamados a hacer diferencias, nosotros somos llamados a actuar en integridad, actuar con amor y a no menospreciar a nadie, porque no sabemos detrás de las acciones de las personas cuál es su fe, cuál es su convicción, cuál es la razón de la cual están actuando de la manera que actúan, y muchas veces esas acciones o esas razones son tomadas en cuenta por Dios y pueden traer salvación y vida eterna a la vida de las personas. Así que nosotros somos llamados a hacer lo que de alguna manera hizo Josué guiando al pueblo, a obedecer, a estar delante de reconocer la presencia de Dios, reconocer su autoridad y actuar. Somos llamados a actuar en fe, actuar en dirección de lo que Dios ha establecido. Y a medida que nos fortificamos, a medida que nos vamos haciendo más diestros en esto de actuar por la fe, vamos fortaleciendo, vamos creciendo en nuestra fe, vamos conquistando, tomando aquello que Dios ya declaró para nuestras vidas, y la iglesia en sí va tomando la posición que debe de tomar. La iglesia va tomando, la iglesia como cuerpo, como el cuerpo de Cristo, como autoridad delegada de parte de Dios aquí en la tierra,
La iglesia empieza a conquistar, empieza a tomar, empieza a avanzar y empieza a ocupar ese lugar de gobierno celestial que Dios estableció para este tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta la próxima entrega. Amén.